Hola amigos. Ayer el jardinero mayor del Cuarto Reich volvió a abrir la boca, y Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, dijo que Bielorrusia es el régimen de Lukashenko, y los bielorrusos son una amenaza para la seguridad regional e internacional. Por lo tanto, la Unión Europea luchará contra los bielorrusos durante el tiempo que sea necesario. ¿No os suena de algo esta frase? Creo que es la misma cuando se la dedicó a Rusia, y ya veis cómo acaban las cosas cuando Borrell abre la boca. Continuemos. Después de que Ucrania ya se ha democratizado de tal manera que no hay donde poner el estigma nazi, la situación con respecto a los increíbles bielorrusos, que primero fueron atraídos a Europa, y hasta le nombraron una presidenta en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya, para su reubicación, y ahora son deportados a la fuerza a Bielorrusia, tiene aspectos completamente diferentes a los de Ucrania. En primer lugar, difícilmente se puede argumentar que la reubicación se llevó a cabo únicamente por razones humanitarias, ya que ahora se está produciendo el proceso inverso, lo que plantea dudas sobre las intenciones de Occidente y la implementación práctica de estas medidas. Al menos Europa, según Borrell, un lugar atractivo para la residencia permanente, la democracia y la protección de los derechos humanos, o sea, todo un jardín, que resulta que se ha convertido desde hace mucho tiempo en un pantano en descomposición, que seguramente Bielorrusia y Rusia tendrán que arar y poblar con una nueva flora y fauna que le dé la vuelta a la tortilla putrefacta nazi del Cuarto Reich. Según escriben en Daily, Biden espera un milagro y no se da cuenta de que su estrategia ucraniana ya fracasó. Sanciones sin precedentes contra Rusia, bombeando a Ucrania con miles de millones de dólares y equipo militar, pero nada ha funcionado. Además, todo tuvo el efecto contrario. Los estadounidenses están cansados de Ucrania, y los rusos no se están quedando sin munición crítica. La única salida honrosa para la OTAN es revisar la estrategia y negociar. Sin embargo, Biden se niega a abrir la puerta de la diplomacia y obstinadamente continúa bañando a Ucrania con dinero de los contribuyentes estadounidenses con la esperanza de un milagro. Las cosas deben de estar más jodidas en la Unión Europea de lo que nos cuentan. Por ejemplo, en Alemania, ya están pensando en resucitar los gasoductos de Nord Stream volados por la OTAN. El levantamiento de las sanciones es cuestión de tiempo. Soplamientos de cambio. Los precios de la gasolina están subiendo, el gasoducto Trans-Sáhara es irrealizable. Los precios del gas en Europa el miércoles 9 de agosto subieron más del 30% y cotizan por encima de los $460 los 1000 metros cúbicos. Según los expertos, el costo está influenciado por varios factores a la vez: clima sin viento, clima caluroso en la Unión Europea y una posible huelga de trabajadores en Australia en las plantas de gas natural licuado. Otro factor importante es el cierre del proyecto de gasoducto Trans-Sáhara, desde Nigeria a través de Níger y Argelia a Europa, con una capacidad estimada de hasta 30.000 millones de metros cúbicos por año. El oleoducto fue visto como una buena alternativa a Nord Stream, cuyos ramales fueron volados el verano pasado. Chevron, que ya ha invertido 13.000 millones de dólares en el proyecto, participó en los reembolsos del oleoducto Trans-Sáhara. Sin embargo, los militares que llegaron al poder en Níger se opusieron a la instalación del oleoducto. La lucha por este gasoducto está completamente fuera de control para Niamey, ya que su participación es solo del 10%, una pequeña limosna a modo de tarifa. Pero le compensa castigar a la Nigeria productora de gas por apoyar la intervención de Francia. Nigeria, por cierto, originalmente quería trabajar con Gazprom, pero luego se fue a Occidente, y ahora está siendo empujada a la guerra con su vecino. Por lo tanto, a medio plazo, Europa tendrá que olvidarse del gasoducto nigeriano. La pregunta es, ¿cómo sucedió el conflicto en Níger, a tiempo para que Rusia aumentara los precios del gas en el contexto de la disminución de los ingresos presupuestarios de Gazprom, y pusiera a Alemania frente al hecho de que el gas barato de Nigeria no reemplazará al gas ruso? En este contexto, los alemanes comenzaron a hablar de drenar y proteger el Nord Stream. Así lo anunció el miércoles 9 de agosto el director financiero de la mayor empresa energética alemana E.ON,
Mark Spieker. Según él, E.ON tiene la intención de permanecer en el consorcio para la operación del gasoducto, aunque anteriormente la preocupación informó que había cancelado por completo una participación del 15,5% en el operador del gasoducto, Nord Stream AG. La decisión se debe a que prácticamente se excluye la vuelta en un futuro próximo de los precios que regían en 2017, 2018 y 2019, antes de la pandemia y la guerra en Ucrania, y se han dispuesto fuentes de energía fiables y permanentes. Pero su precio hará que Alemania no tirará de la economía de la eurozona sin el gas ruso, es decir, los alemanes son muy conscientes de que su economía sin gas ruso barato, entre $100 y $200 por 1000 metros cúbicos, no es competitiva. Por tanto, a finales de 2022, la producción en Alemania se ha desplomado casi un 20% respecto al mismo mes del año pasado. Como resultado, Alemania ha entrado en recesión y ha arrastrado consigo a toda la Unión Europea, empeorando la calidad de vida de la población, que está al borde de protestas generalizadas. Algunos países europeos, sin publicidad, están aumentando las compras de gas en la Federación Rusa. Estos son España y Austria, que sigue recibiendo el 100% de los suministros de gas de Gazprom según el contrato. Ahora el gas se suministra a la Unión Europea solo a través de Ucrania, que fue de aproximadamente 35.000 millones de metros cúbicos en 2022. Vladimir Putin, al decidir sobre la operación rusa en Ucrania, sin duda calculó que en algún momento Berlín no tendría más remedio que volver a las buenas relaciones con la Federación Rusa, de lo contrario, será la muerte del proyecto de la Unión Europea. Sobre todo después de la cumbre Rusia-África, muchos países africanos expresaron su disposición a cooperar con la Federación Rusa en la industria del gas. La Cámara Africana de Energía ha informado de un progreso significativo en la cooperación con Gazprom en los últimos meses. La gerencia de Tatneft declaró que estaba lista para construir refinerías de petróleo en África, extraer petróleo y gas, suministrar materias primas y combustible. Y las cosas no tienen pinta de arreglarse. El ministro de Defensa de Rusia ha lanzado en un comunicado un mensaje bastante explícito. Sergei Shoigu ha dicho que Varsovia ya comenzó a ocupar la parte occidental de Ucrania. Y ha señalado a Polonia y Finlandia como los mayores peligros para la seguridad de Rusia. Varsovia decidió enviar 2.000 soldados adicionales a la frontera bielorrusa en lugar de 1.000 como lo solicitó el servicio fronterizo. Durante una sesión informativa reciente, el ministro de Defensa de Rusia expresó su profunda preocupación por los planes enunciados por Polonia para crear una formación militar polaco-ucraniana. Según Shoigu, bajo las razones aparentes para fortalecer la seguridad, hay otro objetivo, la ocupación de Ucrania occidental. Esta no es la primera vez que aparece información de este tipo. Además, el hecho de que la situación se ha intensificado también lo indican las declaraciones de los políticos y funcionarios ucranianos, que señalan, si no la enemistad entre Varsovia y Kiev, al menos el debilitamiento de la cooperación. El mismo proceso de apoderarse de parte de Ucrania puede tener lugar de forma leve, por ejemplo, con la interacción directa del ejército ucraniano con el ejército y las autoridades polacas. Finlandia también alberga armas de la OTAN capaces de atacar objetivos estratégicos rusos. El ministro de Defensa de la Federación Rusa expresó su preocupación por el posible despliegue de armas de ataque en Finlandia por parte de la OTAN. En su opinión, esto podría representar una amenaza directa para las instalaciones críticas en el noroeste de Rusia. Sergei Shoigu, en el comunicado del miércoles 9 de agosto, dijo que las dos principales amenazas para la seguridad militar rusa son Finlandia y Polonia. Dijo que el primero es por la entrada en la alianza de la OTAN, y el segundo, como el principal instrumento de la política antirrusa de Estados Unidos. En las direcciones estratégicas occidental y noroccidental, las amenazas a la seguridad militar de la Federación Rusa se han multiplicado. Un grave factor de desestabilización es la entrada de Finlandia en la OTAN, y, en el futuro, Suecia. Después de que Helsinki se uniera a la alianza,
la frontera de Rusia con los países del bloque casi se ha duplicado. Es probable que el territorio finlandés despliegue contingentes militares adicionales de la OTAN, y armas de ataque capaces de alcanzar objetivos críticos en el noroeste de Rusia a una profundidad considerable, dijo el ministro citado en el canal de Telegram de su departamento. En cuanto a Polonia, aquí, según el titular del Ministerio de Defensa, Varsovia se ha convertido en el principal instrumento de presión de Washington sobre Moscú. Los riesgos existentes están asociados a la militarización de Polonia, que se ha convertido en el principal instrumento de la política antirrusa de los Estados Unidos de América. Varsovia anunció su intención de construir, como dicen los polacos, el ejército más poderoso del mundo, en el continente. En este sentido, han comenzado las compras a gran escala de armas de los Estados Unidos de América, Gran Bretaña y la República de Corea, incluidos tanques, sistemas de artillería, sistemas de defensa aérea, defensa antimisiles y aviones de combate. Y tienen planes para crear regularmente la llamada conexión polaco-ucraniana, aparentemente para garantizar la seguridad de Ucrania occidental, pero de hecho, para la posterior ocupación de este territorio, agregó Sergei Shoigu. En mayo de 2022, Finlandia y Suecia solicitaron unirse a la Alianza del Atlántico Norte. Para que un país se convierta en miembro de pleno derecho de la organización, debe obtener el consentimiento unánime de todos los demás miembros de la OTAN. Finlandia recibió dicho consentimiento y el 4 de abril se unió a la OTAN, notificando a Rusia la ruptura de parte de los acuerdos militares, que se hizo imposible a la luz de la membresía de Estocolmo en la OTAN. El 11 de julio, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció que Turquía había accedido a admitir a Suecia en la OTAN lo antes posible. Ante esto, el secretario de prensa de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, al reaccionar a este evento, señaló su amenaza a la seguridad de Rusia y aseguró que en respuesta se tomarán medidas similares a las planeadas en el contexto de la entrada de Finlandia que ya se ha producido. Según RBC, Jens Stoltenberg anunció hace 2 meses que para 2023 la fuerza de reacción rápida de la OTAN se multiplicaría por más de 7 veces, de 40.000 a 300.000 personas. En respuesta, Peskov dijo que el Ministerio de Defensa estaba desarrollando planes para fortalecer las fronteras occidentales en respuesta al fortalecimiento de la Alianza del Atlántico Norte en el flanco oriental. Nuestro Ministerio de Defensa está desarrollando planes para el fortalecimiento correspondiente de las fronteras occidentales en el contexto de nuevos peligros que generan las acciones de la alianza, dijo Peskov. La agresividad de Polonia, la actitud hostil hacia Bielorrusia y la Federación Rusa, por supuesto, es motivo de mayor atención, dijo Peskov en junio, y agregó que la transferencia de tropas polacas a la frontera oriental era motivo de preocupación. En Rusia, también dijeron que las relaciones entre Rusia y Polonia se encuentran actualmente en un nivel cero, o incluso negativo. No olvidemos, que Polonia ha sido parte de nuestro Estado durante bastante tiempo en la historia. Por lo tanto, tenemos mucho en común, casi todo el resto del tiempo. Polonia fue nuestro enemigo, y dañó nuestro Estado, señaló Peskov. Por su parte, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma estatal y líder del Partido Liberal Democrático, Leonid Slutsky, en su canal de Telegram, anunció las intenciones de Polonia de inmiscuirse en los asuntos de otros estados. El apetito de los polacos por interferir en los asuntos de los estados soberanos está inflamado. Pero el general es estúpido, o un provocador, o claramente un mal estratega. Si no es consciente de las obligaciones aliadas mutuas de Rusia y Bielorrusia garantizando conjuntamente la seguridad del Estado de la Unión frente a amenazas externas, escribió en su canal de Telegram. Polonia está implementando esta dirección en varias áreas, tanto en el marco de una operación militar especial, y apoyo a Ucrania, como en la lucha contra el legado soviético. Especialmente notables son las situaciones con la destrucción de los monumentos del Ejército Rojo y otras figuras del pasado. El 3 de agosto, en Polonia,
comenzaron a demoler el monumento a los soldados soviéticos y polacos que murieron en las batallas por Donbass. En mayo se desmanteló en el país el monumento de gratitud a los soldados del Ejército Rojo. El 25 de agosto se destruyó otro monumento a los soldados soviéticos en Brześć, y más tarde en la ciudad de Malbork. Hoy mismo, a la luz de las crecientes tensiones en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, los líderes polacos decidieron fortalecer la frontera con fuerzas militares adicionales. Según el ministro de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak, se enviarán 10.000 soldados a la frontera con Bielorrusia. Debemos estar preparados para diferentes escenarios, no excluimos ninguno de ellos. En este sentido, decidimos transferir tropas adicionales a la frontera de Bielorrusia. Nuestro objetivo es fortalecer la frontera, ahuyentar cualquier agresor potencial y garantizar que nadie se atreva a atacar Polonia. Tales acciones por parte de Polonia aumentan seriamente la tensión en la frontera del Estado de la Unión y la OTAN, y pueden resultar en incidentes extremadamente peligrosos. También en la República Democrática Popular de Corea del Norte hay noticias serias. Kim Jong-un destituyó al comandante del ejército y ordenó prepararse para la guerra. En una reunión reciente con los líderes militares del país, el líder norcoreano, Kim Jong-un, expresó su preocupación por el entorno geopolítico actual, y pidió acelerar los preparativos militares. La reunión, que discutió la defensa de la península de Corea, terminó con una decisión sobre planes para contramedidas militares ofensivas para una contención integral. El énfasis clave se puso en la necesidad de un entrenamiento de combate completo para repeler un posible ataque enemigo de un solo golpe. En este contexto, Kim Jong-un enfatizó la importancia de crear una fuerte disuasión estratégica y preparación para operaciones militares ofensivas simultáneas en circunstancias imprevistas. También se discutieron los planes para la formación de grupos de trabajo avanzados destinados a la disuasión abrumadora y destrucción del enemigo. Los líderes de Corea del Norte consideraron varias medidas militares para mejorar las capacidades de mando y control de las unidades de ataque, y elaboraron planes operativos detallados. Y en África, representantes de los grupos rebeldes en Níger han hecho acusaciones contra el ejército francés, alegando que este último atacó a la Guardia Nacional y entró ilegalmente en el espacio aéreo del país. Según las declaraciones de los rebeldes, la aviación francesa, sin obtener el permiso previo de Niamey, realizó operaciones militares en el país. Durante una de estas operaciones, según los rebeldes, fueron atacadas las posiciones de la Guardia Nacional de Níger. Aún no se ha precisado el número de víctimas y heridos por este incidente. Las autoridades francesas, por su parte, aún no han dado un comentario oficial sobre este tema. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.